Esta presentación la utilicé durante una mesa redonda celebrada en los cursos de verano de la Universidad del País Vasco que se realizan en San Sebastián. Dentro del curso o seminario denominado Política 2.0, ¿podemos reinventar la democracia a través de la participación? La mesa redonda tuvo lugar el día 23 de junio por la tarde, bajo el título Ronda de experiencias de participación surgidas por iniciativas ciudadanas. El título de mi parte era Derecho de los euskaldunes en la participación. El título está inicialmente en inglés, dado que era una de las lenguas oficiales del curso, y mi exposición comenzó en inglés. Comenzó en inglés porque al tener esas dos lenguas oficiales el curso, el castellano y el inglés, busqué un punto de complicidad y tratar de entender cuál es la situación en la que nos podemos encontrar personas que utilizamos otras lenguas. Después del inglés me pasé a la otra lengua oficial, al castellano, dado que mi competencia comunicativa es mucho mayor en castellano. El qué lengua debemos utilizar para comunicarnos, el objetivo primordial, es algo que yo mismo me planteo en mi blog, que suele ser bilingüe y quién sabe si en un futuro relativamente cercano no será trilingüe o incluso se diversificará en más de un blog. Contaba también la anécdota de otro conocido blogger que comentó que se pasó al inglés para una mayor difusión de sus opiniones, pero en temas locales sigue escribiendo en castellano. Aunque la mesa redonda trataba de experiencias surgidas de iniciativas ciudadanas, yo presentaba mi experiencia personal. Considero que para muestra puede valer un botón, o como dice el refrán en euskera, para ver que hay en el saco un puñado suficiente. Dado que por lo que he podido comentar sobre experiencias similares en otros entornos y grupos están bastante extendidas o incluso creo que pueden ser extensibles a otras lenguas minoritarias y o minorizadas. De todos modos, yo presento más dudas que certezas sobre el tema. Después de bastantes años, me temo que seguimos sin dar con la solución adecuada, con la vía concreta para este problema. Me recuerda incluso a cuando allá por los años 80 comenzábamos con grupos en euskera en la Universidad del País Vasco y nos decían algunos compañeros y compañeras que para qué queríamos clases en euskera si todos entendíamos el castellano. A lo cual, algún día que me pillaron con la vena un poco más cruzada, contesté a una de aquellas compañeras que si estábamos en una facultad técnica, el idioma a utilizar en las clases bien podría ser el inglés y no el castellano. Es cierto que la ley nos protege y en concreto la ley 1082 que regula la norma básica de normalización del uso del euskera en la comunidad autónoma del País Vasco, dice en su artículo 5 que todos los ciudadanos tienen derecho a conocer y usar las lenguas oficiales, tanto oralmente como por escrito. Incluso en ese artículo se reconocen derechos lingüísticos fundamentales, entre ellos el de expresarse en euskera en cualquier reunión. Es más, los poderes públicos garantizan o garantizarán el ejercicio de estos derechos a fin de que sean efectivos y reales. Pero aún así, más allá del marco normativo, se necesita adhesión y compromiso de los participantes y, a mi juicio, no solo de la propia comunidad de euskaldunes o vascoparlantes. Otro apunte, cuando he estado revisando la ley y lo que se cuenta allí, está claro que allá por 1982 todavía esto de Internet y lo 2.0 quedaba bastante lejos. Seguramente, aparte de esta protección que nos dé la ley, seguramente estaríamos de acuerdo en unos mínimos tales como que no se puede imponer un uso de la lengua, que precisa actitud abierta por parte de todos y todas, que es preciso un esfuerzo por integrar opiniones, por evitar que el euskera aparezca como un problema,
que se debe extender el uso del euskera en el ámbito público, que no se debe excluir al euskera del debate en público. Incluso, aunque discutiéramos más, probablemente nos pondríamos de acuerdo sobre cómo llevar a la práctica el derecho a la participación en asuntos públicos en el idioma elegido, que se desprendería de la ley que citaba anteriormente y la normativa posterior. Sin embargo, la realidad y el día a día nos muestra que la realidad es otra. Incluso centrándonos en el grupo Política 2.0, por referirnos a algo más cercano. De hecho, las dudas y discusiones sobre este uso de lenguas se han reavivado recientemente, aunque no creo que hayan supuesto mayores problemas en el discurrir del grupo, cuando en una web de referencia en el mundo de la blogosfera euskaldun o vascoparlante, como es sustatu.com, se refería a Luischo Fernández a de quién es la responsabilidad de que Política 2.0 sea solo en castellano. Esta responsabilidad, esta reflexión, esta crítica tampoco es nueva, porque yo mismo escribí sobre el tema tras la jornada que celebramos en septiembre del año pasado en el Parlamento y que citaba Sergio Monge en la presentación anterior. Porque al final el nombre, que sea en euskera o que sea con K o con C, considero que no deja de ser accesorio. Con esto de los nombres, una anécdota. Hubo quien rebautizó en su día en algún medio de comunicación a Konpondu, que se presentaba ayer en las jornadas, como Kondompu. Este mismo curso es un ejemplo, porque tiene dos lenguas oficiales, pero el euskera no lo es. Y cuando, cual Pepito Grillo, yo lo planteaba en la wiki, cuando se estaba iniciando a gestar el curso, pues no se obtuvo ninguna respuesta ni se generó ningún debate. Es cierto que, atendiendo a los datos del Eustat de 2006, no sé si por suerte o por desgracia, no hay vascoparlantes monolingües en la comunidad autónoma del País Vasco. Son mayoría los monolingües que no conocen el euskera. Existe un número relativamente considerable de bilingües funcionales y tenemos un número que probablemente sea creciente de bilingües pasivos o elebidun hartzaileak. Son los datos que se desprenden de la tarta que se presenta en la transparencia. Pero aún así, los vascoparlantes bilingües funcionales tenemos un carácter minoritario, que se puede reflejar más en las interacciones o conversaciones informales entre nosotros y nosotras que en los documentos escritos. Pongamos un ejemplo también de Política 2.0. Cuando estuvimos en el Parlamento solo hubo una comunicación que se desarrollara en euskera, la mía en concreto, pero cuando estábamos informalmente tomando café y charlando en el intermedio, sí que se oían conversaciones en euskera entre distintas personas que había allí. En la wiki lo mismo, básicamente es todo castellano y en algún punto concreto aparece algo traducido. Sin embargo, también es cierto que en el propio grupo tenemos una representación de las categorías que comentaba y que aparecen en el cuadro. En cuanto a soluciones a medio o corto plazo, tampoco lo tengo muy claro. Se podría pensar en una traducción o en traducciones de todo o parte, sin tener que ser de modo simétrico obligatoriamente. Pero este esfuerzo personal o material a veces da sensación de pérdida de tiempo. Cuando, por ejemplo, en una mesa redonda hay que traducir intervenciones no de modo simultáneo, pues puede resultar pesado. La traducción automática puede funcionar quizás a más largo plazo,
como por ejemplo en este momento vale en Google Reader con el catalán y el castellano. A mí en concreto me permite leer blogs en castellano en catalán, que me traduce al castellano sin mayores problemas. En euskera todavía esto no es posible, o por lo menos no están muy extendidos esos sistemas. En cuanto al bilingüismo pasivo, debo decir que a mí no me convenció en un principio. Cuando se lo oía al profesor Moreno Cabrera en una intervención en Bilbao hace cosa de 2 años, me resultó chocante o incluso me echaba un poco para atrás. Tras la sesión que hicimos en el Parlamento Vasco en Vitoria-Gasteiz, tampoco lo tenía muy claro y así lo criticaba en mi blog. Sin embargo, sí que fui consciente que mucha gente comprendió mi exposición, aunque no sea capaz de expresarse en euskera. También me indujo a la reflexión el que en el documento Bases para una política lingüística del siglo XXI, que realizó el pasado gobierno de la comunidad autónoma, se destacara el valor tanto simbólico como de uso que puede tener el bilingüe pasivo. Incluso, por poner otro ejemplo de política 2.0, en el festival de blogs que se organizó con motivo de las últimas elecciones europeas, se combinaron lenguas de alguna forma. Recuerdo un post de Ricard Espelt en el que utilizaba euskera, inglés, catalán y castellano. Y el resumen que hizo Mac pues también combinaba, aunque fuera mayormente en castellano, combinaba lo que se ha dicho en otras lenguas. Otra posible solución que se planteaba incluso en la discusión de su estatus sería una separación, una creación de grupos atendiendo la lengua, que pudiera colaborar. Sin embargo, a mí no me acaba de convencer. Crear otro grupo sobre política en euskera no es una salida que me parezca la más adecuada. Incluso en caso de que colaboraran, se plantearía a ver en qué idioma podrían o deberían colaborar estos distintos grupos. Puede que haya más salidas, pero estas son las que en principio se me ocurren a bote pronto. Si pensamos al final en qué es lo que nos une, cuál es el pegamento en las comunidades, yo creo que ha ganado ese pulso, ese valor, el interés común. Yo creo que en política 2.0 es lo que prima. En este caso somos participantes de la blogosfera e interesados e interesadas en otras formas de hacer política. No tanto el territorio, somos bloggers, es internet y la red donde nos movemos, aunque al final sí que es cierto que ese territorio físico tiene su peso todavía, porque quizás por nuestras características culturales todavía precisamos de esas reuniones físicas, incluso reuniones alimenticias que se comentaban en una comunicación anterior. Y parece que la lengua tiene un factor secundario, no es lo principal, aunque bien es cierto que debemos comunicarnos. Y comunicarnos y participar me lleva a otra reflexión, que es uniendo algo que leí en su día a Daniel Pennac, que decía o que escribía que el verbo leer, al igual que el amar, no soporta el imperativo. Me parece que el participar tampoco lo soporta. Y creo que tampoco el imponer la lengua lo soporta. Con todo, siendo hablante de distintas lenguas y en concreto de una lengua que está minorizada, tampoco yo quiero verme convertido en un objeto de estudio raro o en una pieza de museo que utiliza una lengua guardada y conservada casi en formol, porque el idioma solo sobrevivirá en la medida que sea utilizado. Espero que el futuro del euskera en ese mar 2.0